Bueno, pues hoy continuamos, hermanos, con la serie de mensajes que hemos estado llevando todos los domingos y se titula El altar. Y de hecho vamos primeramente Dios, a dar este último mensaje para esta serie. Ha sido una miniserie de 6 mensajes en los cuales el Señor nos ha estado llevando a estudiar y ver cuál es el significado del altar desde el Antiguo Testamento, y nos ha estado llevando en un paso para ver qué es lo que el Señor ahora nos habla sobre el altar. Y si usted recuerda, le voy a dar nomás un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando estos pasados 5 mensajes sobre el altar. Y comenzamos esta serie con el altar como un lugar de sacrificios. Si usted recuerda ese mensaje, hablamos de que el altar es un lugar donde se ofrecieron los sacrificios a Dios, pero dijimos que el primer altar, hablamos un poquito de la historia de los altares, y vimos que el primer altar fue creado o fue construido por Noé. Si ustedes recuerdan, después del diluvio, Noé baja de aquella arca y dice que construye un altar a Jehová y hace holocausto a Dios. Esto es sacrificio a Dios. De todos los animales que había en el arca, dice que tomó y hizo ese sacrificio a Dios. Y ese es el primer altar del que se menciona en la palabra de Dios. Pero también pudimos ver que quizás no fue el primero, aunque es el primero que se menciona, porque Caín y Abel ofrecieron también ofrendas a Dios. Y podemos ver que esa fue la primera ofrenda mencionada a Dios de parte de Caín y Abel. Y podemos, de parte de eso, inferir que ellos tenían un lugar en lo cual ellos llegaron y presentaron esa ofrenda a Dios, y Dios se agradó en ello. De hecho, si usted lo puede ver después, está en Génesis capítulo 4, versículo 4 y 5, y ese es el lugar de sacrificios. Y después, el segundo tema fue el altar es un lugar de ofrendas, y pudimos ver que el Señor, cuando ve en Levíticos capítulo 1, versículo 1 en adelante, todo ese capítulo habla de que el Señor buscaba esas ofrendas de su pueblo para perdón de sus pecados. Y les empezó a decir, y darás esta ofrenda. Y la ofrenda hablaba de algo voluntario. Y dijimos que el altar es un lugar de ofrendas a Dios, donde se presentaban aquellas ofrendas voluntarias, holocausto. Y de hecho en Levítico capítulo 1, versículo 3, yo lo leo, no lo tiene que buscar nomás para hacer un pequeño resumen antes de entrar en el tema. Dice así, dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pudimos ver que aquellos holocaustos, aquella ofrenda a Dios, tenía que ser voluntaria. Sin embargo, no podía ser lo que ellos quisieran. El Señor les había dicho qué debería de ser, pero debería de venir de su corazón. Por eso les dice en el versículo 3 lo siguiente, le dice: de su voluntad se ofrecerá. Y cuando usted mira Génesis capítulo 4, versículo 4, también podemos ver aquella ofrenda de Abel. Aquella ofrenda de Abel en Génesis 4:4, se los leo. Dice: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran, dice que eran primeras crías de su rebaño. Y continúa diciendo: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y podíamos ver que las ofrendas eran voluntarias. Nadie le dijo a Abel que tenía que traer una ofrenda. Él solo vino y lo entregó al Señor. Y estuvimos viendo todo eso en ese mensaje, en el segundo mensaje del altar. En el tercer mensaje del altar hablamos también que el altar era un lugar de fe. Y el altar de fe, dijimos que tenía que estar la fe en el lugar correcto, en la persona correcta. Porque empezamos a ver que los profetas de Baal tenían fe, pero su fe no estaba en la persona, en el Señor, estaba en Baal. Y no iba a pasar nada, por más que se cortaran y por más que bailaran y gritaban, no iba a pasar nada porque no estaba en el lugar correcto, no estaba en Dios. Pero cuando vemos a Elías, el profeta Elías fue diferente, porque él vino delante de Dios y él, cuando clamó a Dios, clamó al Dios correcto, al único Dios vivo. Pero también pudimos ver que ahí es donde el Señor respondió. Lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 37, y yo se los leo. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Esta era la fe que Dios busca, la fe en el lugar correcto, en la persona correcta, porque por más fe que puedas tener, si no está puesta en Dios, nada va a pasar. Tiene que estar puesta en el único Dios vivo, que es lo que decía Elías también, para que la gente, decía Elías, conozca que tú eres el Dios. Decía para que la gente conozca que tú vuelves a ti el corazón de ellos, porque la gente se había perdido ante aquellos Baales, aquella idolatría que tenían con Baal. Y ese fue el mensaje número 3. Y el mensaje número 4 que vimos sobre el altar, hablamos de que el altar es un lugar de consagración. ¿Y qué dijimos sobre esto? Si usted va a Éxodo capítulo 40, versículo 9, dice lo siguiente. Se los leo. Vamos nomás haciendo una pequeña resumen para poder encajar el último mensaje y que podamos obtener lo mejor posible el mensaje que Dios tiene para el día de hoy, para nuestras vidas. Éxodo capítulo 40, versículo 9 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y luego dice, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Y aquí habla primero de un tabernáculo, pero luego si vas al versículo 10 dice también así. Dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar, dice, santísimo. Y nos hablaba que se santificaba aquel altar con el aceite. Iban y el aceite santificaba y era un altar que había sido consagrado, santificado para Dios. Y luego lo pusimos en la perspectiva de hoy, la perspectiva nuestra ahora. Lo pusimos, ¿qué es lo que el Señor nos llama ahora a nosotros? Y vimos que el Señor nos llama a que nos consagremos, que seamos santos porque Él es santo. ¿Y cómo se hace esto? Dijimos a través del Espíritu Santo. Uno recibe al Señor, recibe el regalo de Dios, de su salvación, entonces somos ungidos, somos llenos del Espíritu Santo y entonces podemos ser limpiados, podemos empezar lo que es la limpieza de todo lo que había en nuestras vidas que Dios no le agradaba. Y eso es lo mismo que recalcaba aquí, pero en el altar. Decía, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Les recuerdo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice así. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, ¿de qué? De vivir. ¿En cuánto? Dice, en toda vuestra manera de vivir. Dice, como Él es santo, está hablando así como Dios es santo, nos dice a nosotros, también vosotros, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Luego dice el 16, versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor busca santidad en la vida de sus hijos. Busca santidad en este cuerpo mortal. Dice, santifícate porque yo soy santo. Conságrate, limpia. Y eso es lo que hemos estado hablando a través de la serie que tuvimos por un año, que era Hablemos del pecado, santificarnos, quitar de nosotros todo lo que nos estorba, todo el pecado que se había anidado en nosotros. Y esta serie tenía esa finalidad de que nosotros pudiéramos ver todas aquellas áreas de nuestra vida y pudiéramos ahora sí que deshacernos de todo eso, porque el Señor busca que seamos santos. Y finalmente, nuestro quinto mensaje que vimos hace 2 domingos, hablamos de que el altar era un punto de encuentro. El altar, un punto de encuentro. Dijimos que el altar era un lugar donde se conectaba la humanidad con lo divino, porque venía aquel sacerdote y tenía esa comunión con Dios mediante ese sacrificio. Pero también vimos como Noé vino y ofreció a Dios y el Señor aceptó su ofrenda como un olor fragante, tanto así que dijo, no más terminaré con el mundo por medio de agua.
o de inundación. Y hasta le da ahí el arco iris como señal de que su promesa, la promesa de que Dios le había hecho a él. Y si tú miras, cuando tú lees estos versículos, miras que esto pasó porque el corazón de Dios se agradó al ver aquel sacrificio de Noé, de estar agradecido, que vino y le ofreció holocausto a Dios, y el Señor dice que llegó ante él como un olor fragante. Y eso fue lo que el Señor después termina diciendo, y dice: no más terminaré con la humanidad así, como lo hice esta vez. Eso fue agradable a Dios. Entonces era un punto de encuentro, y yo puedo ir a Éxodo capítulo 20, versículo 24, y dice así, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere dice, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Le estaba diciendo, harás un altar donde, dice el versículo 24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Diciéndole, yo soy el que te voy a decir dónde vas a hacer el altar. Donde yo quisiere que ahí se haga memoria de mi nombre, ahí se hará el altar, y ahí tendré comunión contigo, le decía en estos versículos. Y terminamos con ese mensaje hace 2 semanas, y el día de hoy el Señor quiere que culminemos bien el mensaje del altar. Quiere que este último pasaje, este último mensaje, sea un mensaje que nos afirme, un mensaje que también ahora sí que nos mueva un poquito el tapete, para ver si estamos firmes, para ver si hay algo ahí que todavía no está bien firme, y que necesitamos que el Señor venga y nos diga, a ver, vamos a mover un poquito el tapete. Y quiero darles un pequeño, del último mensaje, no sé si recuerdan, hablamos que Jesús fue el último sacrificio, y eso fue lo que hablamos. Nomás para recordarle un poquito los versos, Hebreos 7:27, dijimos que Jesús fue el Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre. Ya no más corderos, ya no tiene que venir usted con su ovejita por sus pecados, nada, el Señor lo hizo. También Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora habla que nosotros podemos venir al Señor, el sacrificio que el Señor lo hizo por nosotros, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo de Dios para nosotros. También vimos Juan 1:29, donde Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de Jesús, el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Y después vimos Mateo 16:21, que dice, ahí vemos cuando Jesús expresó la necesidad de ir a Jerusalén. Dijo, me es necesario de ir a Jerusalén, descender a Jerusalén y ser, decía, perseguido, no solamente perseguido, pero también decía que debería sufrir. ¿Y por quiénes? Por los ancianos, por los sacerdotes, decía, por los sumos sacerdotes, de hecho, principales sacerdotes le llaman, Mateo 16, versículo 21. Entonces nos empezó a enseñar una foto, la palabra de Dios, a través de estos mensajes, de que el altar era un lugar de sacrificios, el altar era un lugar de ofrendas, el altar era un lugar donde se consagraban, el altar era un lugar donde se tenía que tener la fe para llegar a ese lugar y decir, Señor, yo sé que tú vas a oírme aquí, yo sé que tú vas a aceptar ese sacrificio, pero también era un lugar de encuentro, donde nosotros veníamos y sabíamos que ahí iba a estar Dios, y de ahí se iba a revelar, y ahí iba a ser acepto las ofrendas y los sacrificios, porque ahí es donde Él había dicho que se hicieran, y era ese lugar de encuentro. Cuando pasamos todo esto, podemos ver también que la mujer samaritana pudo ver aquel Jesús que sería el último sacrificio, y lo vio de cara. Pudo tener esa plática que entabló con Jesús, y Jesús le reveló a ella la verdad, una de las verdades más importantes bíblicas, porque le estaba diciendo a ella, ya no más serán los sacrificios en Jerusalén, ni aquí como tú dices, aunque no era ahí, porque le dice,
le dice, no era en Gerizim, le dice a la mujer samaritana, tú sacrificas donde quieres, casi es lo que le decía, no donde debes. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana, pero le decía, pero ahora ya no más será así, porque ha venido el Cordero que quitará el pecado del mundo. Y le decía con unas palabras muy bonitas cuando nosotros lo vemos en Juan capítulo 4. Y usted lo puede leer después, anótelo, Juan capítulo 4. Y le dice el Señor, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y podemos ver que el Señor le revela una verdad muy grande. Que ahora el altar ya no tendría que ser en un lugar en específico, sino que el altar podría ser donde ella quisiera tener esa comunión con Dios. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque de repente se puede llegar a pensar y decir, bueno, pues es que, y yo he escuchado hermanos que dicen, es que nosotros podemos tener una comunión con Dios personal, y pues yo ya para qué voy a la iglesia. Y no, de hecho la palabra nos dice, no dejando de congregarnos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, muchos ya lo empezaban a ver de esa manera, y por eso es que el autor de los Hebreos tiene que tomar esa iniciativa, tiene que tomar eso que estaban hablando entre los hebreos, y les dice, no se dejen de congregar, porque tú puedes tener una relación personal con Dios, pero el mandato de Dios es el congregarse. Por algo el Señor dice que Él instituyó pastores, maestros, profetas, para perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Entonces todo eso lo empezamos a ver también la semana pasada, y todo esto nos lleva al tema que vamos a hablar el día de hoy. El Señor quiere hablar a nuestro corazón y decirnos, tú eres ese altar donde vas a ofrecer sacrificios diarios, donde vas a ofrecer esos sacrificios diarios a mí. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y le voy a poner como título a este último tema, el altar de nuestras vidas. El altar de nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice? Que es vuestro culto racional. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí son sacrificios vivos? ¿Amén? ¿Viene humeando todavía como un sacrificio vivo al Señor? Fíjate que este versículo tiene mucho de qué hablar. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje y pidiendo la guianza de Dios, decía, wow, nomás en las puras dos palabras primeras que dice, así que, tiene muchísimo de qué hablar, porque se está refiriendo a todo lo dicho. O sea, tú vas a Romanos capítulo 12 y empieza así, dice, así que. Tú dices, ¿así que qué? ¿A qué o qué, verdad? Y luego ves, no, pues así que todos los demás capítulos, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Así que todo esto dicho, dice lo siguiente, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate lo que está diciendo aquí. El apóstol Pablo hacía de una manera muy respetuosa un mandato de Dios. Y decía, nosotros, ahora que hemos sido lavados, ahora que hemos sido cambiados de un corazón de piedra que no quería nada con Dios, y que ahora tenemos un corazón de carne que deseamos de la palabra de Dios, deseamos del Señor, nos dice, así que por las misericordias de Dios. Y hemos hablado de esto antes. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Tantas misericordias que Dios nos da. Su bondad, su compasión, su gracia, son unas de ellas nada más. Pero si te pones a pensar aún más allá, vamos a la salvación eterna, provisión diaria, consuelos en tiempos difíciles, providencia divina, amor incondicional, intervención divina cuando estás en problemas y el Señor viene y interviene.
Y tú dices, ¿de dónde salió eso? Pues el Señor vino e intervino. Intervención divina, una comunión restaurada con Dios, con nuestro Creador. Y fíjate lo que Pablo estaba haciendo aquí. Pablo estaba apelando a los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? ¿Somos hermanos? Amén. ¿Sabía que hermanos significa que somos de un mismo Padre? ¿Sí o no? Entonces somos de un mismo Padre. Somos hermanos aquí, somos de nuestro Dios Padre. ¿Y qué hacemos? Venimos todos, nos reunimos y el apóstol Pablo le estaba diciendo, así que hermanos, ya que somos de un mismo Padre, así que hermanos, ¿qué les decía? Por las misericordias de Dios. Pablo está apelando a que la gente, como son hermanos, saben, conocen de Dios. Y le está diciendo, como conoces de Dios, como tú sabes de Dios, entonces veamos, hagamos esto, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Pero se necesita conocer de Dios. Se necesita conocer a Dios. Porque si alguien no conoce a Dios, pues ¿cómo va a presentar su cuerpo como un sacrificio a Dios? Se necesita conocerlo a Él. Porque ¿cómo puede ser alguien, alguien puede venir y nacer de nuevo y estudiar la palabra y saber qué es lo que el Señor quiere, pero de repente no ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo? O sea, vivir como quiera, hacer lo que quiere. Eso no es ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Sin embargo, puede haber otro que sí estudia la palabra y la está meditando en ella y empieza a llevar a cabo lo que dice la palabra. Entonces está haciendo ese sacrificio vivo para Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos. Si tú no conoces de Dios, si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a poder hacerlo. Tú no vas a poder entregar tu cuerpo, ni mucho menos tu alma, a un Señor que tú ni siquiera conoces. Tiene que venir conocimiento o escuchas de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega a tu corazón y dice que corta, que penetra, que perfora el corazón. Y cuando perfora el corazón dices, yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Y entregas tu alma, entregas tu cuerpo a Dios, tus pensamientos, tu voluntad. Pero si no lo conoces, no vas a poder entregar nada a Dios. Ni tu voluntad, ni tus pensamientos, ni tu alma. Y el Señor no toma nada por la fuerza. Tienes que conocer a Dios y tienes que dárselo tú a Dios. Por eso dice, entreguemos como un sacrificio vivo. Porque luego hay creyentes que pueden llegar a pensar y dicen, no, es que voy a la iglesia porque tengo que. O es que, pues, voy a diezmar porque tengo que. Voy a ofrendar porque tengo que. O voy a servir porque tengo que. Y luego las personas allá afuera, oye, es que vas a hacer el domingo y pues es que tengo que ir a la iglesia. ¿Tengo que? Yo me ponía a pensar mucho en esa palabra, porque después llega un pensamiento en muchos cristianos que dicen, tengo que. Y digo, no, tú no tienes nada. Lo debes de hacer por gozo, porque es algo voluntario, porque tú quieres. Oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Pues voy a ir a la iglesia. Órale. ¿Y qué tal si hacemos esto o aquello? Pues es que yo quiero ir a la iglesia, pero quizás otro día lo podemos hacer. Ahora, también hay cosas que tú puedes, hay cosas que pues a veces van a pasar. Y pues tú quieres estar en la iglesia, pero no pudiste. Y bueno, ahí querías estar. Pero fíjate lo que Pablo le estaba diciendo. Estaba haciendo una apelación. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Somos hermanos. Y la apelación es por la misericordia, por las misericordias de Dios. Que presentemos, ¿qué? Nuestro cuerpo. ¿Y se acuerdan que sacrificio? Ya hablamos mucho de eso. ¿Qué es un sacrificio? Por eso les decía, llegaron humeando de ese sacrificio al Señor.
diciendo, ay, quiero ofrecerle al Señor. Nosotros no debemos hacer nada por la fuerza. Al menos aquí no, ¿verdad? Nadie hace nada por la fuerza, todos están por su propia voluntad, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Porque aquí se miran todas las caras y de repente se mira y no, me trajo aquel. Ahí se mira desde aquí, ¿verdad? Debe de ser nuestra motivación. Eso debe venir una motivación de nosotros de hacerlo. Señor, yo quiero venir, quiero escuchar tu palabra. ¿Y sabe cuál debe de ser también esa motivación? El amor a Dios. Esa debe de ser la motivación. El amor a Dios, el amor a su iglesia. Porque ¿quién es su iglesia? Nosotros somos la iglesia de Dios, la novia de Dios. Y por amor a su iglesia eso nos debe de motivar. Esa debe ser nuestra motivación diaria de todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Tiene que ser motivado base en lo que Cristo hizo por nosotros. Base a eso nada más. Señor, base a que tú moriste por mí en la cruz, yo quiero darte esto, Señor. Mi tiempo, mi vida, mi cuerpo. Recíbelo, Señor, ¿sí o no? Por eso Pablo decía, yo les ruego, como diciendo, les podría ordenar, pero mejor les ruego. Porque también él sabía que debería de ser algo que usted hace desde su base de conocimiento. O sea, usted debería de hacer las cosas base al conocimiento que usted tiene de Dios. Y viene y dice, lo hago porque esa es mi motivación, es el amor a Dios, el amor a los hermanos. Y el Señor está hablando a través del apóstol Pablo y diciéndole a los hermanos un ruego apostólico, que se ofrecieran como un sacrificio vivo a Dios. Y nosotros podemos decir, si somos un sacrificio vivo a Dios, eso quiere decir que usted ya no se pertenece a usted mismo. Eso quiere decir que el momento que usted le dijo al Señor, Señor, toma mi vida, tu vida le pertenece a Dios. Ya no podemos decir, no, siempre no, aunque muchos lo hacen, pero debemos de darle nuestra vida a Dios y le pertenece ahora a Dios y debe de hacer una entrega de manera voluntaria cuando venimos a Dios y le ofrecemos nuestra vida. Y yo creo que todos, cuando la palabra de Dios perforó nuestro corazón, lo hicimos de manera voluntaria. Y venimos, Señor, yo necesito de ti. Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que he hecho muchas cosas, Señor, y venimos y nos postramos delante de Dios y dijimos, Señor, recíbeme, acéptame, Señor. Y el Señor nos acepta. Y nos entregamos de forma voluntaria. Y de igual manera, el apóstol Pablo ahora apelaba y decía, de igual manera como te entregaste a Dios y como ya no te perteneces, entrégale tu cuerpo a Dios. Y ese justamente es el punto en la que muchos cristianos se la pasan patinando toda su vida. Y cuando digo patinando, imagínese de esta manera. Usted va a aquella pista de carreras y mira aquel carro fuerte y un motor de muchos cilindros, listo para salir al arranque, y de repente llega alguien y le pone ahí en la carretera aceite, y lo llena todo de aceite, ¿te imaginas? ¿Y qué pasa con ese aceite? Cuando el carro le acelera, el carro no se mueve, nomás se queda ahí, y por más fuerza que le dé, el carro se queda patinando en el mismo lugar, no va para ningún lado. Pero una vez que esas llantas pisan aquel asfalto seco, ese carro, ¿qué pasa? Vuela. Y unos literalmente han volado, los he visto que vuelan, pero vuelan. O sea, la velocidad. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, se la pasan patinando en el mismo lugar toda su vida. No crecen, no maduran. No siguen adelante en el Señor y se la pasan patinando. Es como si les hubieran puesto aceite ahí en la carretera
Y empiezan las excusas del por qué y por qué y por qué y por qué lo hago. Es que mi casa, es que mi negocio, es que mi empresa, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mi cuerpo, es que mi edad, y patinando toda la vida. Y eso es lo triste de muchos cristianos en las iglesias que viven un cristianismo muy chafa. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor dice, ofrece tu cuerpo como un sacrificio, ¿qué? Vivo. Sacrificio vivo a Dios. Que lleguemos aquí echando un mito de que todo nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, en la empresa, en el negocio, el primero fue Dios y después todo lo demás. Y que ellos puedan ver en el lugar donde estamos que somos ese carbón caliente de la palabra de Dios, humeando la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, regresamos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dijimos, si algo hemos visto a través de esta serie es que es un sacrificio. Y el apóstol Pablo hace uso de este mismo término sacrificio para decirnos, así debe de ser nuestra vida ante el altar de Dios. Todo lo que hacemos, un sacrificio a Dios, en ese altar de tu vida. Y es ahí en tu vida donde se ofrecen esos sacrificios vivos, agradables a Dios. Pablo lo ponía de la siguiente manera, vamos con el apóstol Pablo a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y dice así, dice, ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hace una pregunta el apóstol Pablo, les decía, ¿no saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Y una persona que ha conocido a Dios y que ha creído en Él, que ha puesto su esperanza en el Señor, su fe, su confianza, ahora entonces es una habitación, es una casa de Dios. Una casa en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Ofrecemos sacrificios vivos cada día. Dios mora en Él. Pasamos a ser ese templo de Dios. Pasamos a ser el altar de Dios, donde ofrecemos sacrificios vivos, continuos a Dios. Por eso una persona que ha entregado su cuerpo en sacrificio vivo indica que ya no más hace las cosas de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Esto indica que ya no se deja esclavizar por las cosas de la carne, sino que se sujeta a la carne y dice, no, vive por el Espíritu y no por la carne y no por los deseos carnales. De hecho, eso también Pablo lo decía en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y lo ponía de la siguiente manera el apóstol Pablo. Decía, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, ¿qué dice? Corren, pero uno solo se lleva el premio. Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice el 26, así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura. De esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué dice? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y yo quiero que veamos este versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Y aquí no está hablando de un golpeo literal, ¿verdad? No está hablando como lo que hacen muchos hoy, que se golpean y andan golpeándose el cuerpo. No está hablando de eso. Está hablando que sujeta a su cuerpo, a su carne. Está hablando de que ya no más se deja llevar por los deseos carnales. Ya no más. Dice, golpeo mi cuerpo, está diciendo, sujeto mi carne, sujeto mi cuerpo con sus deseos que tiene pecaminosos. Y dice, y lo pongo en servidumbre. Está diciendo, mi cuerpo ya no me controla. Ni mucho menos las cosas terrenales me controlan. Sino que lo pongo en servidumbre. El versículo 27, en la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera, déjese lo leo. Versículo 27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y luego dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y es importante aquí mencionar que aquí la palabra descalificado no significa que pierdas tu salvación. No está diciendo que vas a perder tu salvación y que ya porque quedaste descalificado te vas a ir al infierno. Eso no está hablando aquí. De hecho, cuando tú empiezas a ver, hay muchas personas en la Biblia que fueron descalificados, mas su alma no se perdió. ¿Sabe quién fue una de ellas? Fue Moisés. Moisés fue descalificado para entrar a la tierra prometida. Y no solamente él, Aarón también, por seguirle la corriente. Ahora sí eran hermanos, así que siguieron la corriente y fueron descalificados. No perdieron su salvación, sino que fueron descalificados porque se dejaron controlar por sus emociones, por un carácter iracundo, por sus pensamientos y por sus acciones. Se dejaron llevar. ¿Se acuerdan qué le había dicho el Señor a Moisés? Que golpeara a la piedra, que le hablara. Háblale a la piedra. Y Moisés que vino y se enojó, ¿verdad? Y le pegó a la piedra. Vaya conmigo al libro de los Números, capítulo 20. Se lo leo a partir del versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Descalificado Moisés y Aarón. Descalificados, dice, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas. Dice el 13, por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Moisés y Aarón fueron descalificados, siendo que eran los que llevaban el pueblo. Estaban llevando el pueblo a través de todo el desierto. ¿Usted se puede imaginar qué trabajal era llevar a un pueblo de más de 1 millón de personas por un desierto y que después fueran descalificados por no controlar sus emociones, su actitud? Qué tremendo, ¿no? Yo lo veo esto y digo, wow, Señor, ¿cómo algo que pueda hacer algo así me puedo descalificar? No pudo controlar esas cosas.
Por lo tanto, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Vamos también a primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Aquí habla también otro poquito de la descalificación. Es importante tenerlo muy en cuenta porque muchas veces se enseña que descalificado es que pierdes tu salvación. Es importante que tengamos una base. El apóstol Pablo le decía también en el versículo 13 lo siguiente. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En México le llamamos de panzazo. Decimos, va a pasar de panzazo. Sí, eso se dice como para decir apenas, ¿verdad? Apenas va a pasar. Porque va a sufrir pérdidas. Y luego, de hecho, si usted va al versículo 16, dice lo siguiente, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y nos hace una conexión muy puntual a lo que estamos hablando el día de hoy. Y la conexión es, nosotros somos el templo de Dios, somos el altar de Dios donde ofrecemos sacrificios diarios a Dios. Venimos y decimos, Señor, aquí donde estoy trabajando en mi trabajo, que esto sea lo hago para ti, Señor. Aquí, Señor, lo que estoy haciendo en esta área, Señor, lo hago para ti, Señor, recíbelo. Que sea como ese sacrificio agradable a ti, Señor. Y sometemos la carne para no ser descalificados. Y el ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo está hablando de que lo ofrecemos al Señor, un sacrificio, pero dice santo, y también agrega la palabra agradable a Dios. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. El Señor dice, tú ahora tienes que hacer ese sacrificio vivo. Y yo puedo recordar muchas personas a lo largo de la historia, como lo fue Moisés y Aarón, que quedaron descalificadas y que fueron recordadas por cosas así. Nosotros podemos recordar, nomás así rapidito, Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? A Jonás se le conoce como aquel que se lo comió el pez. Y así se quedó, pues aquel que desobedeció a Dios. O también se puede recordar usted aquel, ¿cómo se dice? El jugador de fútbol, lo puse como Zidane, que le dio el cabezazo, ¿se acuerdan? En el 2006 que metió un cabezazo y ahora era un buen jugador, era un jugador bien de los buenos de Francia. ¿Y qué pasó? Metió el cabezazo en ese mundial y ya, ¿cómo se dice? Zidane, sí es Zidane, ¿no? Y ya lo recuerdan por el cabezazo que metió. En Romanos capítulo 6, versículo 13, cuando la palabra habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, nos hace una alusión de cómo se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, que ya hemos hablado de eso. Y en Romanos 6:13, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir ¿a quién? Al pecado. Dice, en cambio, entréguense, ¿cómo? Completamente a Dios. Fíjate de qué manera lo está diciendo aquí ya. Dice, completamente a Dios. Dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, así que usen ¿qué? Todo su cuerpo como instrumento para hacer lo correcto, para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
Si utilicemos nuestro cuerpo para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y si tú dominas tus pensamientos, tus acciones, las inclinaciones de tu carne, si tú las dominas, entonces vas a poder ser un instrumento útil para Dios. Vas a poder ser un sacrificio vivo para Dios. Pero en cambio, si no las sujetas, ¿qué está pasando entonces? Si decimos que venimos al Señor y el Señor nos cambió, pero sigues con las mismas palabras, sigues con la misma actitud, sigues sin perdonar, sigues con todas estas cosas, pues entonces, ¿cuál fue la transformación? Si tú no dominas tus pensamientos y tus acciones, las inclinaciones de tu carne, no las sujetas a Dios, te van a hacer tropezar, como pasó con Moisés. Y eso es lo que Pablo se refiere cuando dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. El Señor nos llama sacerdotes, y sacerdotes elegidos con un propósito, y no es ofrecer sacrificios de animales ya, sino ofrecer sacrificios espirituales, para anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de Dios. Para eso el Señor nos ha llamado. Nos rescató de las tinieblas para que anunciemos. Y podamos decir: ¿sabes qué? Yo estaba así también. Yo tenía eso también. Pero el Señor me rescató. Y el Señor me sacó. Y Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de nuestra vida diaria, como sacrificios vivos, como menciona Romanos capítulo 12. Ahora Él nos llama a vivir vidas santas. Dijimos, el Señor quiere que nos santifiquemos a través de su palabra. De hecho, en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera, el apóstol Pedro, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y luego agrega: sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Lo tenemos, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Los creyentes son llamados sacerdotes, ¿sí o no? Somos sacerdotes. Nosotros podemos ver que la salvación no es solo un seguro para escapar del infierno. Más bien, los creyentes son llamados por Dios para servir a Dios en toda nuestra manera de vivir. En todo. Somos una ofrenda de sacrificio para Dios. Porque acuérdate que la actividad principal de los sacerdotes del Antiguo Testamento era ofrecer sacrificios. Cuando Jesucristo vino a este mundo y se ofreció como ese sacrificio perfecto para Dios por nuestros pecados, ahora nosotros somos llamados sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales en nuestra vida diaria. Y yo me preguntaba entonces, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales a los que somos llamados a ofrecer? Y quiero enumerarle unos. Podemos poner como número 1 esta misma: presentar nuestros cuerpos. Ese es un sacrificio. Presentamos nuestros cuerpos delante de Dios. De hecho, ahí está en Romanos 12, 1 que estamos leyendo. El Señor quiere que nos entreguemos completamente al control de Dios. ¿Y sabe qué? Yo veía una historia de un misionero chino que una vez regresó a su aldea
Y este hombre misionero chino que regresaba a su aldea venía ahora lleno de la palabra de Dios y venía con esa misión de ir y predicar el evangelio. Y cuando llega a su aldea ve que pues que no era permitido. No era permitido, no se les permitía hacerlo porque pues era un país comunista y no aceptaban que se hablara de nada de que fuera la Biblia. Este hombre, viendo eso, pues dijo, bueno, se empezó a reunir en esas iglesias subterráneas, y cuando se empezó a reunir en esas iglesias subterráneas en su aldea, pues les cayó la ley. Y cuando la ley les cae, vienen con estos hombres de su aldea y se los llevan todos presos y los ponen en un campo donde los tenían como esclavos, haciendo trabajos de esclavos. Y ahí los tenían en esa prisión, y cuando este hombre llega y mira que les dicen, ya se los llevaron. ¿Cómo que se los llevaron? Sí, vino la ley y pues no estabas tú y si no también te hubieran llevado, dice, si hubieras estado aquí. Y este hombre, al estar viendo que pasó eso, oraba al Señor y dice, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le dice, ve y entrégate. ¿Cómo? ¿Cómo que me voy a entregar? Yo, pues si me salvé de que me hubieran a llevar también. Le dice, no, ve y entrégate. Aquel hombre va ante la ley y le dice, me vengo a entregar. ¿Por qué? Porque yo soy el que les estaba ministrando a ellos y pues era ilegal. Me vengo a entregar. Y dice, ¿pero estás loco? ¿Cómo te vas a entregar? Dice, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Lo que estás diciendo? Es para que te encerremos y te quedes junto con ellos ahí para siempre. Dijo, no, es que sí, arréstame. Y pues lo arrestaron y lo metieron también con ellos. Y ese día, ahí dentro de la prisión, se convirtieron 200. Y yo me ponía a pensar, ¿será eso un sacrificio vivo? Amén, ¿sí o no? Dio su vida. De hecho, se dice que este hombre falleció en la prisión y siguió el legado de la palabra de Dios por todo lo que les pudo enseñar. Eso es un sacrificio vivo, ¿sí o no? Y el Señor nos pide que tú y yo seamos un sacrificio vivo. Y si yo pregunto, ¿dónde está ese sacrificio? Deberías de verlo en tu vida diario. Deberías decir, aquí está el sacrificio. Soy el sacrificio vivo para Dios, que no se da a los placeres carnales, sino que honra a Dios con su vida, ¿sí o no? Entonces ese es uno de los sacrificios que venimos a ofrecer a Dios es la presentación de nuestros cuerpos, pero quiero darle otro más. Otro de ellos es la oración. Y vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Decimos que otro sacrificio vivo es la oración. Y si nos preguntamos, ¿de dónde viene la oración que honra a Dios? Vamos a leer el versículo 3, dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos, ¿quiénes? De todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjese que delante del trono, ante ese altar, se pusieron las oraciones de todos, ¿quiénes? Los santos. Y los santos son usted y yo. Y dice el 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es el versículo 4. Las oraciones de los santos son sacrificios aceptables para Dios. La meta de nuestras vidas como sacerdotes debería de ser orar ¿sin qué? ¿Sin cesar? Sin cesar. Orar sin cesar. Esa debe ser la meta de nuestras vidas como sacerdotes
de Dios. Entonces, el orar también es un sacrificio para Dios aceptable. De hecho, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Señor, cuando venimos a Él en oración, le decimos, Señor, perdóname. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero dice, si confesamos nuestros pecados, si entendemos que hemos pecado y decimos, Señor, perdóname. Dice, nos limpia, no nomás nos perdona, nos limpia también. Y ese es otro de los sacrificios. Otro más. Esto lo encontramos en Efesios, capítulo 5, versículo 18. Vaya conmigo ahí, Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y dice, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabe que la alabanza es un sacrificio a Dios también? ¿Agradable a Dios? Hebreos capítulo 13, versículo 15 lo dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 13, versículo 15 lo dice así. Dice el versículo 15, así que, una vez más, dice, ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y luego dice, por medio de Él. ¿Qué ofrecemos por medio de Él? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted alaba a Dios y se une en alabanza a Dios, usted está ofreciendo un sacrificio a Dios. Un sacrificio de alabanza, esos frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. El Salmo 34, versículo 1, Salmo 34, versículo 1, dice así, versículo 1, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Y cuando usted está en su trabajo, en su casa, cortando el pasto o haciendo y está su alabanza de Dios en su boca, usted está dando al Señor, está entregándole un sacrificio, frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. Frutos de labios que bendicen al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Qué otro sacrificio espiritual hay? Podemos ver Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada Dios. Otro sacrificio, dijimos entonces, es hacer el bien. La ayuda mutua, dice, que no se te olvide la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y podemos ver cómo las buenas obras también son un sacrificio
agradable a Dios. Si presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivientes al Señor, si andamos llenos del Espíritu Santo, decidimos participar en el compartir con los demás, en la ayuda mutua. Esos son sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y todo esto es por medio de Jesucristo. Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio, lo estamos haciendo por medio de Jesucristo, porque Él se entregó primero por nosotros. Y Él dio su vida para que nosotros vivamos para Él. Otro sacrificio más espiritual que es agradable a Dios también se puede marcar en lo material. Y eso lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 18. Podemos ver que el apóstol Pablo estaba muy agradecido y le dice en su carta a los hermanos de Filipo, en el Filipenses capítulo 4, versículo 18, lo siguiente, le dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y luego dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Fíjate lo que le decía también. Y esto era del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 27. También dice lo siguiente. Romanos capítulo 15, vamos a leerlo desde el 26. Fíjate lo que dice el versículo 26. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y dice el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Y dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y dice el 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, a la iglesia de Roma, y les decía, a Macedonia, se podría decir a la congregación de Macedonia, a la congregación de Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Y recuerda que Macedonia y Acaya eran pueblos gentiles, donde había llegado la palabra de Dios. Y aún así ellos quisieron ser parte de la ofrenda para los pobres, no en su ciudad, sino que hasta en Jerusalén, porque de ahí había provenido la palabra que les llegó a ellos. Y dice el 27, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y dice el 28, así cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros. Y ya le empieza a decir el rumbo que empezaba a llevar. Esto es parte también de los sacrificios aceptables a Dios, que hoy nosotros llevamos. Otro de los sacrificios aceptables a Dios, y el número 5, si los enumeramos, es las almas. Romanos capítulo 15, versículo 14, dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos, ¿a quiénes? A los otros. Fíjate lo que Pablo les decía en esta carta. Le decía, estoy seguro que entre vosotros, hermanos, dice, estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Dice, están llenos de la palabra de Dios. Tanto así dice que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. Hermano, eso que hiciste no estuvo bien. Arregla tu asunto. Sí, hermano, gracias. Te agradezco por esa exhortación. No en lugar de que, no, y tú también, y que vamos a ver, y se ponen ahora los hermanos al tú por tú, ¿verdad? Y se empiezan a decir de cosas. No aquí, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Solamente en otros lados, ¿verdad?
Dice el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, dice el 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Fíjate, estaba hablando aquí que le estaba diciendo, no sacrificio solamente de ofrecer nuestros cuerpos al altar. No estaba solamente ya hablando de eso, sino que está diciendo que ahora sus vidas estaban siendo sometidas al mover del Espíritu Santo. Por eso le decía, santificada por el Espíritu Santo. Y una vida que es dirigida por el Espíritu Santo es una vida de obediencia, ¿sí o no? Porque si está dirigida por el Espíritu Santo, vas obedeciendo lo que el Espíritu Santo te va diciendo. Y yo creo que ese es el fruto más precioso de todos, la obediencia. La obediencia es el fruto de las almas de los hombres. Cuando nosotros empezamos a hablar la palabra de Dios y empezamos a decirles lo que la palabra de Dios dice y nos ha hecho entender, y la persona es perforada por la palabra de Dios, ese es un sacrificio, el sacrificio más grande que podemos decir, porque está llevando a la gente, a Dios, lo está llevando a Dios. Y las almas son un sacrificio agradable a Dios. En el momento que tú compartes de la palabra de Dios y la persona es perforada por la palabra de Dios, porque tú no tienes que convencer a nadie, el Espíritu los convence. Tú nomás hablas la palabra de Dios y el Espíritu viene y con la espada corta y la persona queda totalmente abierta por la palabra de Dios. Y todo lo que había dentro ahí está puesto, está visible delante de ellos. Y es un sacrificio a Dios cuando la persona dice, es cierto eso que dijiste. Quiero concluir, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice así, dice, y ciertamente todo sacerdote está día, ¿qué dice? Tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Como sacerdotes tenemos los privilegios. Todos somos los sacerdotes de Dios, sabemos que el Señor nos llama sacerdotes, tenemos los privilegios y el gozo de poder ofrecer sacrificios espirituales continuos, diarios. Y no tiene que esperarse para ofrecer sacrificios a Dios a ir a un altar o a venir a la congregación para ofrecer un sacrificio a Dios. Los sacrificios deben de ser diarios. El Señor nos llama a que seamos sacrificios diarios, vivos. Y luego dice que es nuestro culto racional. Y aquí racional está hablando de razón. Está hablando de que nosotros podemos racionalizar que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de esto decimos, Señor, yo sé que esto es lo que tú pides, yo sé que esto es lo que tú quieres. Y con razón, Señor. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, yo se los leo, dice así, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
Y el Señor busca que así como nosotros aprendimos de los sacrificios, de las ofrendas, de los altares, que nosotros pongamos en nuestro corazón y hagamos una resolución a Dios. Y que nuestra resolución a Dios sea: Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Porque ese es mi culto racional. Invito a que se ponga de pie.